Hola a todos, a continuación vamos a ver en este video cuál es el origen de Satanás o el diablo según lo enseña la Sagrada Escritura y la Santa Madre Iglesia. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que la Biblia no se ocupa de la caída de los ángeles, sino de los hombres y de su salvación. Por eso no podemos esperar encontrar mucho material sobre la caída de los ángeles en la Sagrada Escritura. Más sin embargo, con lo que tenemos, más la tradición de la Iglesia es más que suficiente para ver este tema. La primera cita bíblica que vamos a analizar el día de hoy es 2 de Pedro 2:4, capítulo 2, versículo 4. Dice así: Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Bueno, ¿qué es lo primero que encontramos en esta cita bíblica? Es que dice ahí que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Luego entonces ya vemos aquí que en algún momento de la historia, en algún punto, los ángeles pecaron o algunos ángeles pecaron. Una prueba sobre ellos y pecaron algunos de ellos y se alejaron de Dios. No lo tenemos claro hasta este momento, pero Pedro ya nos avanza. Hay ángeles que pecaron. Dice que Dios los precipitó, los arrojó ¿a dónde? En el infierno o en el Tártaro, que es lo mismo. Y los encerró, los dejó prisioneros. En algunas Biblias dice los encerró en cavernas tenebrosas. Luego entonces, según Pedro, el demonio y sus ángeles caídos están encerrados. Y finalmente dice que los puso allá para apartarlos hasta el día del juicio. Bueno, vamos a leer otro texto, pero este es muy interesante porque resulta que aquí no se habla directamente del diablo o Satanás. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la costumbre de no mencionar su nombre. Prácticamente no lo hacían nunca, salvo que me acuerde yo, el libro de Job lo menciona varias veces, pero el resto de la Biblia, creo que por ahí sabiduría, pero el resto de la Biblia del Antiguo Testamento no lo menciona. Ellos tanto evitaban mencionar el nombre de Dios como el nombre de Satanás o del diablo, porque esto tenía una connotación de que ellos lo conocían de alguna manera, ellos tenían una relación con él, por eso evitaban mencionar este nombre, pero cuando querían hablar de él, hablaban de un rey malvado conocido por aquel pueblo de Israel. En este caso se nos va a hablar del rey de Tiro, pero fíjense cómo no es un rey humano, no es el rey de Tiro, sino es alguien más. Y vamos a abrir mucho los ojos para descubrir quién es este rey. Se me comunicó otra palabra de Yahvé. Hijo de hombre, entona esta lamentación por el rey de Tiro. Bueno, aquí aparentemente esto nos habla de un rey humano. Sigo leyendo. Le dirás esta palabra de Yahvé. Tú eras la obra maestra. Un rey que era la obra maestra. No precisamente. Pero vamos a ver, seguimos. Lleno de sabiduría, lleno de sabiduría. Entonces nos habla de un ser que era la obra maestra, el mejor de todos los seres, lleno de sabiduría. Dice, y de una belleza perfecta. Entonces ya nos está hablando de alguien, de un ser superior, una obra maestra, lleno de sabiduría y belleza perfecta. Vayan sumando estas cualidades, estas características que tiene este ser. Vivías en el Edén. Clave aquí que nos da. Vivía en el Edén. ¿Quién está en el Edén? En el Edén vemos a Dios, vemos a Adán y a Eva, y vemos a los querubines que andan por ahí cuidando. Y también por ahí vemos una serpientita, que aquí no la vamos a topar. Dice, vivías en el Edén. El rey de Tiro no vivía en el Edén. Entonces no nos está hablando del rey de Tiro, nos está hablando de alguien más. Sigo leyendo. En el jardín de Dios, sobre ti solo había piedras preciosas. Es como hablar de las cualidades de este ser. Cornalina, topacio y diamante, crisólito, onice y jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda, con aros, pendientes labrados en oro. Desde el día en que fuiste creado, esto es importante, es una criatura, no es Dios, sino es una criatura.
Te puse de guardia, como un querubín, es decir, un ángel guardián, un querubín guardián. Ya vemos pues que es un ángel, que es un querubín y que estaba de guardia en el jardín del Edén. Muchos datos importantes que tal vez no conocías. Dice, en la montaña santa de Dios. El jardín del Edén era un monte. Permanecías allí yendo y viniendo entre las piedras de fuego, desde el día en que fuiste creado. Tu conducta había sido perfecta. Es un ángel, el más perfecto de los ángeles, el más bello, como decía, la obra maestra de Dios. Dice, hasta el día en que el mal se anidó en ti. En algún momento, no se sabe cómo, el mal anida en el corazón de este querubín, de este ángel, de este ser. Y luego dice aquí entre paréntesis, de tanto comerciar te llenaste de violencia y pecaste. Entonces te barrí de la montaña de Dios, te saqué, te expulsé de la montaña de Dios. Liquidé al querubín que vigilaba entre las piedras de fuego, lo hice a un lado. Estabas muy orgulloso de tu belleza, era un ser bello, el más bello, un ser de luz, luz bella. También se le conoce como Luzbel. ¿Sí? Vamos atando cabos ahí. Estabas muy orgulloso de tu belleza, un pecado, el orgullo. Tu belleza te hizo perder la sabiduría. Por eso te tiré al suelo, para que fueras espectáculo de los reyes de la tierra. Y luego sigue el texto, y si quieren leanlo completo, hasta por lo menos el versículo 20. Pero bueno, sacamos aquí muchos datos muy importantes sobre este ser que ya vimos que no es una persona, no es el rey de Tiro, es un ángel guardián, es un querubín. Aquí nos menciona la violencia. Te llenaste de violencia y pecaste. Estabas muy orgulloso de tu belleza y tu belleza te hizo perder la sabiduría. Entonces, Ezequiel ya nos da algunos datos de este ser y de dónde viene este ser. Vamos a leer Isaías 14 del 10 al 15. Aquí se nos va a hablar de otro rey, pero este es el rey de Babilonia. Muy interesante que ellos no mencionan directamente a este ser, no lo van a hacer, sino que mencionan a reyes enemigos del pueblo de Israel. Isaías 14 del 10 al 15. Todos se dirigen a ti y te dicen, tú también has sido tirado al suelo y ahora eres igual a nosotros. Tú, ser un ángel, un querubín, has sido tirado al suelo, arrojado a la tierra, dirá el Apocalipsis, y ahora eres igual a nosotros. Tu esplendor junto al sonido de tus arpas ha sido lanzado al lugar a donde van los muertos. Tienes gusanos en tu cama y para cubrirte lombrices. ¿Cómo caíste del cielo? Fíjense muy bien esto. Le dice al rey de Babilonia, que no es el rey de Babilonia como ya vimos, ¿cómo caíste del cielo?, le pregunta. Estrella brillante. Estrellas de Dios o estrellas del cielo es una manera más de llamarle a los ángeles. Estrella brillante, hijo de la aurora. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Qué pasó contigo? Tú que eras la obra maestra de Dios, el ser más perfecto, caíste del cielo. Como tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra. En tu corazón decías, y ojo con esto, muy importante, subiré hasta el cielo. Ya vimos que se siente muy bello, es orgulloso de su belleza y perdió su sabiduría, pero aquí dice algo más. En tu corazón decías, subiré hasta el cielo y levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Es decir, más allá de donde está Dios. Ahí va a ser mi trono. Este ser se quiere hacer igual o superior a Dios incluso. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes. Seré igual al Altísimo.
y serán como dioses. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Génesis capítulo 3. Este ser se quiso hacer como Dios. Algo pasó en su corazón, se entenebreció. Se creyó muy bello, grande, hermoso, inteligente, sabio, pero su belleza, su orgullo, lo hicieron perder esa sabiduría y fue arrojado a la tierra. Es un tipo soberbio, un ser soberbio. Y dice más adelante, como lo leímos ahorita, seré igual al Altísimo. Él se quiere hacer igual a Dios. Mas has caído en las honduras del abismo, en el lugar a donde van los muertos. Dijo San Pedro, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó al infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Sí, efectivamente, este ser ha sido arrojado del cielo. No tiene lugar ahí porque él se creyó igual al Altísimo. Él quiso ser como el Altísimo, como Dios mismo. Finalmente vamos a analizar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice de este ser? Es decir, ¿qué enseña la Santa Madre Iglesia? Y teniendo ya muy claro, o más o menos claro, lo que nos dice la Sagrada Biblia, de dónde viene, vamos a ver la recopilación que hace el catecismo y la explicación que va dando. Vamos a irnos al número 391 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia, ¿envidia a quién? Envidia al ser humano, los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Y luego viene una cita del Concilio de Letrán que dice: el diablo y los demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Qué interesante esto. Ellos fueron creados buenos. Dios no hizo demonios. Dios no creó demonios. Dios no creó seres malos. Pero ellos se hicieron a sí mismos malos. El secreto, el misterio de la iniquidad, la maldad. ¿Cómo la maldad puede surgir de donde hay bondad? ¿Cómo el corazón se puede torcer de un momento a otro? Y donde hay bondad surge maldad. Voy a leer ahora el número 392 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: la Escritura habla de un pecado de estos ángeles, y es lo que leíamos de San Pedro, segunda de Pedro 2, versículo 4. Esta caída, la caída de los ángeles, consiste, fíjense bien, consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios. Estos seres rechazaron a Dios irrevocablemente, es decir, ya no se pueden echar para atrás. Dice que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: serán como dioses. Bueno, aquí dice: seréis como dioses. Es que interesante. Él pretende ser como Dios. Y ese es su gran pecado. La soberbia. La soberbia, el orgullo. La vanidad, vimos también. Este ser se ha llenado de maldad. Y por esa maldad también corrompe a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dice después: el diablo es pecador desde el principio y padre de la mentira. Voy a leer ahora de una vez, el 393 y ahí le vamos a parar. Dice: el carácter irrevocable de su elección, es decir, ellos toman una decisión y ya no hay tiempo para corregir. Lo que nosotros sí tenemos, ellos no lo tuvieron. Debido a su naturaleza angélica más perfecta que la nuestra, ellos no tuvieron la posibilidad del arrepentimiento.
ellos toman una decisión y se quedan en esa decisión. Dice, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. El pecado de ellos ya no se perdona. Por un solo pecado de los ángeles se han condenado. Eso mismo me tiene que llevar a reflexionar a mí. Si ellos por un pecado se han condenado por los siglos de los siglos, yo que tengo la posibilidad de arrepentirme y convertirme al Señor, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? O creo que a mí no me va a pasar. A ellos sí, pero a mí no. Mucho cuidado con eso. Sigo leyendo. Dice, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída. ¿Cómo? Y esto es muy importante. Como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Así como ellos después de su caída, después de su pecado, ya no se pueden arrepentir. El ser humano, una vez que muere, tampoco se puede arrepentir, tampoco se puede convertir. Si su pecado lo lleva a la condenación eterna, ya no hay nada que hacer. Nada. Bueno, y ya a manera de conclusión, vemos que los ángeles pecaron en algún momento, no describe la Biblia en qué momento, cuándo fue, etc. Pero pecaron. Nos habla de uno en particular, un querubín, un guardián, protector, que se encuentra en el jardín del Edén, que por envidia hace caer a nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva. Este ser que su misma belleza con la que fue creado, su perfección, lo hace perder la sabiduría, la inteligencia, y se le revela a Dios. Incluso él piensa ponerse al mismo nivel de Dios Altísimo, lo cual no es posible porque él es una criatura, no el creador. Algo también muy interesante es que así como ellos, una vez que han decidido pecar, alejarse de Dios, ya no tienen perdón, su pecado no tiene perdón. De la misma manera nosotros, una vez que morimos, ya no tenemos perdón. Por eso la conversión y el arrepentimiento es mientras estamos vivos, y eso es muy, muy importante. Yo te invito a que no te tome desprevenido la muerte. Arrepiéntete, conviértete a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Pues bien, la próxima semana vamos a continuar con esta serie pequeña, no muy larga, y vamos a hablar sobre la caída del ser humano, sobre cómo tienta el tentador al ser humano. Vamos a encontrar allí en el capítulo 3 de Génesis, por si lo quieren ir leyendo, muchas cosas muy interesantes que la mayoría de nosotros no descubre a primera vista. Mi nombre es Francisco Delgado y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de un ser superior. ¿Qué dice? Ay, espíritu.